Gracias por ver este video que va a tratar sobre acoso sexual en el transporte público. Yo sé que no es un tema muy frecuente, que no se habla mucho de este tema, sobre todo entre hombres y dirigido a los hombres, pero vamos a reflexionar acerca de las consecuencias que tiene para las mujeres y para la sociedad en general. Pensemos, por ejemplo, por un momento que todas las personas en cualquier sociedad, de manera cotidiana, vamos a la escuela, a dejar a nuestros hijos e hijas, al trabajo, pues para ganarnos el pan de todos los días, o nos transportamos por cualquier otro motivo. Y para transportarnos tomamos algún medio de transporte público, algún taxi, algún camión, etcétera, dependiendo de donde uno viva. Y en cualquiera de estos lugares convivimos. Por ejemplo, hay convivencias que podemos decir que son amables. La gente le da el paso a otra persona, la gente pide permiso y alguien se levanta para dar lugar a otra persona. Entonces podemos decir que en la convivencia cotidiana, en el transporte público en general, hay buenos tratos, hay una manera amable en la que nos relacionamos. Pero ahora pensemos que también hay situaciones que no son cómodas, situaciones que son de maltrato e incluso de violencia. Algo frecuente que llega a pasar a veces es que por algún motivo el chofer no está de buen humor, no desayunó o tan solo no le ha ido bien con el salario porque sabemos que se paga muy mal en general el transporte público y maneja de una manera muy ruda y eso maltrata al pasaje. O sabemos que dentro del mismo pasaje de repente alguien pues se siente en un lugar en que no debe, porque es un lugar que está apartado para mujeres embarazadas, para personas de tercera edad o con alguna discapacidad, y se sienta a veces un hombre o a veces una mujer. Y somos descorteses a veces. A veces alguien empuja a otra persona o se generan maltratos. Se generan violencias también. Una violencia que nos interesa compartirte en este video es el acoso sexual en el transporte público. Son miradas, son maneras de decir las cosas o conductas que van dirigidas usualmente de hombres hacia mujeres con un fin sexual. Pensemos, por ejemplo, que de repente hay miradas lascivas, en donde la manera de ver alguna parte del cuerpo de las mujeres es una mirada que, como dicen a veces el refrán popular, desnuda a las mujeres solamente con verla, o quieren comérsela solamente con la mirada, que es algo que sí molesta a las mujeres porque le manda una señal de dominio, de acoso. Además de las miradas, también hay frases y palabras que llegan a significar acoso hacia las mujeres. Por ejemplo, tenemos frases más suaves que intentan a veces incluso ser poéticas, como los piropos, como tus ojos que se parecen a la luna, alguna frase qué bonita es usted o qué bien se ve hoy. Entonces muchos hombres pensarán, bueno, ¿y qué tiene de malo? Eso es acoso sexual porque la mujer no está pidiendo ese tipo de palabras a ella. Es un ejercicio de autoridad porque yo como hombre me doy la autorización de decirte a ti, mujer, la opinión que tengo sobre algún aspecto de tu cuerpo que yo considero bella. También tenemos otras frases más vulgares, más soeces, que de manera explícita hablan de alguna parte del cuerpo de la mujer con un contenido sexual muy explícito. Todas estas maneras de hablar también son acoso sexual, a través de la palabra, de lo que se dice. Y el tercer tipo de acoso que también nos preocupa es aquel que es las conductas de los hombres, que igual, al igual que las palabras, pueden ser desde muy sutiles, como tener un movimiento corporal para tener algún tipo de roce con las mujeres, o puede haber conductas ya más explícitas e incluso abiertamente violentas, como tocamientos, hasta la violación, por ejemplo. Sí, llega a haber también violación en transporte público. Entonces pensemos que todas estas maneras en las que se ejerce el acoso sexual lastiman a las mujeres, les generan un daño. Claro que hay una consecuencia que puede ser a nivel emocional o individual hacia las mujeres. Vamos a ponernos en el lugar de ellas, por ejemplo. Tú que estás viendo este video, imagínate que vas en el taxi y de repente a través por el retrovisor, insistentemente el chofer se te queda mirando, o te dice qué bonitos ojos tienes, o te dice qué bonitos labios tienes. O vas en algún colectivo, en algún camión, y entonces una gente al lado se te va acercando y te intenta tocar. ¿Qué sentirías? Entonces es importante hacer esta empatía, es
qué sienten las mujeres cuando son abordadas sin su consentimiento. Entonces, muchas mujeres cuando viven acoso sexual sienten miedo, sienten enojo, se sienten vulneradas, se sienten impotentes. Incluso hay algunas mujeres que se sienten culpables, llegan a pensar que ellas tienen la culpa de que la estén abordando de esa manera y no es cierto. Entonces, sí hay un daño emocional hacia las mujeres. Y es un daño que como hombres tenemos que reflexionar de que nuestras conductas sí tienen consecuencias. Otro daño que también se genera hacia las mujeres es el aspecto social. Igual, hagamos este ejercicio de empatía. ¿Y tú qué sentirías si después de tomar esta línea de taxis o esta línea de autobuses, 2 o 3 o varias veces te han acosado sexualmente? Pues acabarías pensando en que esa línea de taxis o ese transporte público es peligroso para ti. Y entonces empezarías a evitar tomarlo. Entonces, pensemos en las consecuencias sociales del acoso, que es ver al transporte público como algo peligroso para las mujeres. Y de esta manera podemos llegar a la tercera consecuencia del acoso sexual, que es la consecuencia económica. Por ejemplo, piensa que tú en un momento dado te sientes con miedo cuando vas a tomar alguna línea de camiones. Entonces, seguramente tomarías otro transporte que tú considerarías que es más seguro. Y usualmente, si es más seguro, pues va a ser algo tal vez particular y vas a acabar gastando más dinero. Entonces, yo creo que un papel de los hombres es que reflexionemos acerca de estas 3 consecuencias: la consecuencia emocional, la consecuencia social y la consecuencia económica que tienen nuestras conductas de acoso en el transporte. Y bueno, y ahora reflexionemos también, bueno, ¿y por qué los hombres ejercen este acoso? Y bueno, pensemos sobre todo sobre 5 mitos. Un mito es algo que de tanto que se repite, la gente piensa que es verdad. Entonces, por ejemplo, un mito sería que los hombres ignoran el daño que generan con sus conductas de acoso. Y no, mira aquí, la verdad, entre hombres nosotros sabemos que sí lastimamos, que sí intimidamos a través de una frase, de un tocamiento, a través de una mirada. Los hombres lo sabemos. Otro mito, ¿cuál sería? Que los hombres somos muy galanes y de que cualquier mujer, por el hecho de que seamos nosotros hombres, nos tiene que ver, se tiene que interesar en nosotros, que casi le hacemos un favor cuando le decimos un piropo, nos acercamos a ella. Y eso también es un error. No es real que los hombres seamos tan galanes y por supuesto no es real que una mujer, por el hecho de que yo sea hombre, se tiene que fijar en mí. Tampoco es real eso. Y está el tercer mito. El tercer mito culpabiliza a las mujeres acerca del acoso sexual. Por ejemplo, es idea muy común entre los hombres, es decir, ella se vistió de una manera provocativa, ella me miró de una manera que me provoca, ella tuvo una actitud, ella se vistió, ella dijo, ella hizo algo en donde yo de una manera irrefrenable tenía que decirle algo. Y de esa manera muchos hombres justifican su acoso sexual y no es real. Ella podrá hacer lo que quiera y vestirse como quiera, nada va a justificar que yo tenga una conducta de acoso, una mirada o una actitud de acoso hacia esta persona. El cuarto mito sería que la sexualidad de los hombres es irrefrenable. Y esto es una idea muy común que tienen los hombres. Por ejemplo, decían algunos hombres, yo inevitablemente tengo que voltear a verla. ¿Por qué? Porque no me puedo controlar. Incluso hay hombres que decían, yo inevitablemente tengo cuando veo los senos de una mujer una erección. Fíjense qué vulgar es eso, pero hay hombres que lo dicen. Entonces, esta idea de que la sexualidad de los hombres es irrefrenable no es real tampoco. Los hombres sí podemos estar atentos a nuestras reacciones corporales y nuestra sexualidad no es irrefrenable, la podemos regular, la podemos manejar, la podemos controlar. Bueno, y otro motivo por el cual los hombres ejercen estas conductas de acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público es porque muchos hombres fuimos educados de una forma que vemos como naturales o comunes estas conductas. Entonces, el tema de la educación es central para entender el acoso sexual. La educación no solamente pensemos en la mamá que educa al hijo de manera machista, pero lo más frecuente es que la educación machista que muchos hombres aprendimos también se da en la escuela, también se da en la comunidad en la que vivimos,
También se da en muchas instituciones públicas, hospitales, iglesias, transporte público, etcétera, donde desde niños y adolescentes observamos ciertas conductas de los adultos que al final acabamos repitiendo estas conductas hacia las mujeres. Y algo muy importante sobre la cuestión del aprendizaje es reconocer que el machismo y lo que es las conductas de acoso sexual no las enseñan de mujeres a hombres. Usualmente son de hombres a hombres, hombres jóvenes imitando a hombres adultos que repiten estas conductas de acoso. Pensemos, por ejemplo, en la infancia. Algo que pasa mucho en la infancia y se da en la adolescencia es que muchas de las conductas de juegos y de convivencia infantil de hombres adolescentes con mujeres adolescentes encubren como juego las conductas de acoso. Entonces hay niños que de repente tienen algunas conductas, levantar la falda a la niña, tocar algunas partes de su cuerpo, pero en los adolescentes eso es más marcado. Entre adolescentes, entre jóvenes, es muy frecuente que algunos chistes, algunos tocamientos se minimicen, se vean graciosos, el grupo de pares entre amigos se ría de lo que un joven le dice a una joven. Entonces, ese entrenamiento que se da en la infancia y en la adolescencia se activa en los espacios sociales. Se activa, por ejemplo, en el acoso sexual en el trabajo. Se activa en situaciones de violencia sexual en la familia. Se activa cuando hay una situación de violencia sexual en las iglesias. Y se activa también en el espacio del transporte público. Entonces, no es solamente el transporte público, son varios espacios en donde se da esta pedagogía para minimizar algunas conductas de violencia sexual y verlas como un juego. Otro aspecto de lo que los hombres aprendemos desde la infancia y la adolescencia es que aprendemos a ver a nuestro cuerpo como sobredimensionado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, muchos hombres vemos a nuestro cuerpo como grande, fuerte, como algo muy duro, muy sólido. Entonces pensemos que nuestro cuerpo también es visto en un sistema capitalista y neoliberal como una máquina de trabajo, que al sistema económico en el que vivimos le conviene que nosotros pensemos que nuestro cuerpo es fuerte, insensible y duro. Entonces pensemos por un momento. Muchos hombres desde el mundo del trabajo aprendemos que al expresar nuestro cuerpo duro e insensible nos van a dar un premio. Y ese premio es el dinero, es el reconocimiento de otros hombres. Pensemos en el caso de la gente del transporte público, cuando se la pasa trabajando muchas horas, espera recibir el premio del dinero. Entonces muchos hombres pensamos que va a haber un premio si mostramos insensibilidad de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el premio que esperaría un hombre cuando acosa? El premio que espera este hombre es que esta mujer se fije en él. El premio que espera este hombre es tener acceso al cuerpo de ella. ¿Qué quieres, mamacita? I just need you, I just need you. Y es algo que nos tenemos que quitar de la mente. Acosar no nos va a llevar a ningún premio, porque el cuerpo de las mujeres no es un premio de nadie. Los sentimientos, el afecto de las mujeres no es un premio. La manera en la que las mujeres decidan expresar sus sentimientos y manejar su cuerpo es decisión de ellas, no de los hombres. Y es algo que tenemos que aprender, que por más que nosotros busquemos alguna manera de acercarnos a la mujer, ella no tiene por qué responder a lo que nosotros queramos. Entonces el acoso sexual no da premios, es algo muy importante que vayamos reflexionando. Y bueno, mira, esto que te estamos comentando no es para que lo vivas como algo contra los hombres, no es la idea en absoluto. Nos preocupa y te invitamos a que te preocupes también por toda la cuestión de violencia que hay hacia las mujeres en general. No lo pensemos algo como que todos los hombres siempre hemos acosado. No, pensemos de esta manera, que algunos hombres en algún momento hemos acosado y que nos tenemos que hacer responsables de esos momentos. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos pensar para colaborar, para que disminuyan este tipo de conductas? Primero, hay algo que es bien importante comprender, y mira, yo ya llevo muchos años trabajando con hombres. Muchos hombres aún no creen que las mujeres tienen derechos humanos. Y esa primera comprensión es central. Las mujeres tienen derechos humanos.
y es cuestión de todas y todos apoyar esos derechos. En segundo lugar, algo muy importante que podemos hacer los hombres para ayudar a parar esta violencia es asumir nuestra responsabilidad, es realmente pensar acerca de cómo nos comportamos hacia las mujeres en general, en nuestra familia y particularmente, que es el tema que estamos viendo, en el transporte público. Mira, consideramos que hay 4 cosas que los hombres podemos hacer para parar este problema. La primera es dejar de mirar de manera lasciva. Ser conscientes que nuestra mirada genera un malestar si de manera excesiva, como ya dijimos, estamos mirando a alguien. Hay que parar esas miradas. La segunda cosa que podemos hacer es tan solo dejar de decirles estos piropos con los cuales las mujeres se sienten acosadas sexualmente. Entonces fíjate qué importante es dejar de mirar, dejar de decir, son cosas que nos implican detenernos para parar el acoso sexual. Y por supuesto la tercera cosa que podemos hacer es dejar de tener estas conductas de acoso, de acercarnos, de tocar, de darnos el derecho de alguna manera de abordar y de tocar el cuerpo de las mujeres. Eso se tiene también que detener. Y bueno, finalmente algo que es muy útil en general para todos los hombres es apoyar a una mujer cuando ella dice que es acosada por un hombre. Es validar, creerle que si está esta mujer diciendo que se siente atacada, está siendo atacada. Como transportista, como chofer, ¿qué puedes hacer además? Bueno, tú tienes un papel que es muy importante, que es de alguna manera, tú juegas un papel de autoridad de tu transporte público. Entonces es muy importante que te comportes de una forma responsable, que tú detengas tus miradas, tus frases, etcétera, es muy importante. Pero además, si tú observas en tu transporte público que alguien está siendo atacada, que alguien está señalando que le están molestando, no voltees a otro lado y hagas como si no pasara nada. No, sí está pasando algo. Puedes tú pedirle a esta persona que se baje o incluso puedes llamar a la policía para que intervenga. Entonces, si tú contribuyes, las demás personas del pasaje van a ver que tú eres una persona sensible a esta problemática y seguramente te van a apoyar. Entonces, tu papel como chofer en el taxi o en el camión, en donde tú trabajes, es muy importante. Y bueno, finalmente, de veras es muy importante que asistas a este tipo de pláticas, porque al escuchar este tipo de pláticas te empiezas a sensibilizar sobre temas de derechos humanos hacia las mujeres, sobre la igualdad en la sociedad, la equidad de género en la sociedad. Si tú estás atento a ti y además tomas este tipo de cursos, vamos a ir construyendo poco a poco hombres distintos, que tenemos una manera de pensar distinta a lo que nos dice la masculinidad y el machismo. Esta distinción, esta diferencia, nos va a permitir construir una sociedad más democrática, más igualitaria. Bueno, pues te agradezco que hayas escuchado este video. Yo soy Roberto Garda, soy director de Hombres por la Equidad. Y bueno, nos seguiremos viendo. Hasta luego.